Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 17 de julio, con el tema Correcto Archivamiento de Historias Clínicas, a cargo de la doctora Silvia Aldave Santos, de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud, Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional DIPOS de GAIN del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Silvia Aldave, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar en este momento compartiendo con ustedes y de alguna manera trasladar información que tiene un sustento legal, que esto va a permitir que este proceso de archivo de historias clínicas sea el adecuado, ¿no? Estoy atenta a alguna duda que tuvieran al respecto y poder conversar para que ustedes tengan una adecuada información sobre el tema a tratar el día de hoy, ¿ya? Entonces, cuando el año 2018 se promulgó la resolución ministerial, ¿no?, en la que aprobaba la norma técnica 139 que habla de la gestión de la historia clínica. Entre ellos hay varios procesos que ustedes saben, pero en el punto 4.3, que habla del archivo de historias clínicas, habla sobre lo que se debe tener en cuenta en el contenido, la relevancia legal, científica e histórica, y el riesgo ocupacional por agentes cancerígenos que determinan su ubicación en él. Se habla al hablar de archivo de historias clínicas, se habla de un archivo común de historias clínicas en las cuales se encuentran previamente clasificadas de acuerdo a la frecuencia de su uso. Como ustedes saben, hay un uso activo y un uso pasivo, ¿no? También se habla del archivo especial de historias clínicas. Estas se encuentran las historias clínicas de los casos médicos legales de interés científico o histórico, así como de los pacientes con cáncer ocupacional. Estas historias clínicas deben ser custodiadas bajo medidas de mayor seguridad. Aquí tenemos un resumen, ¿no?, de lo que es el archivo común de historias clínicas. Como le dije en un primer momento, el archivo activo se encuentran las historias clínicas que son constantemente solicitadas por los usuarios de salud, quiere decir los pacientes, ¿no?, durante los últimos 5 años. Hablar de archivo pasivo es de la historia de los pacientes fallecidos o de pacientes que no han acudido al establecimiento de salud por más de 5 años. Estas historias clínicas permanecerán por 15 años en el archivo pasivo, ¿ok? Y como les dije, el archivo especial, que es un manejo especial, que tiene que tener el manejo de su custodia es mucho más delicado, por decirlo así. ¿Qué pasa después de estos 15 años? Todas las historias clínicas pasan al Archivo General de la Nación como de conocimiento. Si ustedes pueden ver, ahí yo he señalado un punto que dice, una flecha que dice del DNI. ¿Por qué lo he considerado? Porque a partir de esta normativa se señala que el número de la historia clínica tiene que ser el número del DNI o sea, en este orden va a ser. Si bien es cierto, se ha trabajado con números que que han considerado en el establecimiento de salud, no quiere decir que hoy por hoy las historias que ya se han generado van a cambiarlas por DNI. Se mantiene eso, pero siempre y cuando ya las nuevas historias clínicas tienen que tener el registro con el número del DNI. En el caso de, como tenemos ahora bastante presencia de extranjeros, será el carnet de extranjería, el pasaporte, o en el caso específico de los venezolanos, lo que tienen su PTP, ¿no? Siguiente. Bueno, y yo les he señalado lo que habla en la norma técnica, lo que es básicamente lo que es la administración o el archivamiento de las historias clínicas. Existe el 5.3 que habla de la administración y la gestión de la historia clínica. En el 5.3.1, el proceso técnico administrativo. En el numeral 2 señala la organización y el manejo de las historias clínicas.
¿Qué señala en el inciso A? Es que el establecimiento de salud en esta área, porque es un área de archivo de historias clínicas, debe tener dos funciones básicas. El tema de la asistencia técnica, como por ejemplo lo que se está haciendo en este momento, ¿no? Eso tiene que cumplirse. Además, también se habla de supervisiones. Yo les he puesto aquí un cuadro de 4 verificadores que están recogidos de la misma norma técnica, que ustedes pueden, esto no quiere decir que lo hagan tal cual, pero sí lo he considerado como 4 puntos importantes, sin desmerecer los demás, pero para que ustedes tengan un mecanismo de cómo superviso si estoy llevando bien mi proceso de archivo de historias clínicas en mi establecimiento de salud. Como podrán ver, cada supervisión, ¿no? Tiene una herramienta para ser evaluado, tiene que tener un sustento legal. Por decir, en el número 1 del verificador habla que la IPRES cuenta con un archivo activo de historias clínicas, ahí está el instructivo, que es lo que tienen que pedir, y seguidamente la base legal o la norma legal que, digamos, se tiene para poder evaluar este verificador. Y así ustedes pueden ver, ¿no? Hasta el verificador 4. No quiere decir que solamente sean 4, nada más, no. Hay muchos más que ustedes pueden considerar. Lo que sí es que se le está dando como un ejemplo, por decirlo así, para que ustedes puedan manejar y ver realmente cómo están llevando el proceso de archivamiento de historias clínicas en su establecimiento de salud. Siguiente. Ya. Aquí, si bien es cierto, en la norma técnica se describe y habla mucho en muchos ítems sobre lo que se tiene que hacer. Claro, este proceso es bastante grande, no es pequeño, pero sí es bastante importante lo que he señalado. Todo lo que está aquí está descrito en la norma técnica, pero lo que se considera lo que he considerado como puntos importantes son los que les voy a mencionar. No deja de ser importante lo demás, pero por decir, la historia clínica que circula por las áreas de atención, trámite administrativo, atención del paciente, investigación, docencia, entre otras áreas, deben contar con el registro del nombre de la persona autorizada que solicita la historia clínica, la fecha, hora, los plazos de préstamo, devolución de archivo de la historia clínica, después de concluida la atención o trámite respectivo. Aquí ustedes seguramente han tenido la solicitud de copias de historias clínicas, ¿no? Entonces, eso el área de archivo tiene que tenerlo registrado, tiene que saber a dónde fue y también existe un tiempo que tiene que regresar al archivo de historias clínicas, ¿ya? Entonces, sigamos. La historia clínica y los formatos que integran deben estar completos. En la norma técnica se señala cómo tiene que venir la historia clínica al archivo. O sea, no es que ustedes van a hacer el ordenamiento ahí. No. La historia clínica, digamos, la custodia de la historia clínica en hospitalización y en consulta es del personal de enfermería. Es la persona responsable, luego llega al área de archivo, ¿ya? El personal de archivo de historias clínicas es responsable de dar mantenimiento a las carpetas deterioradas. Como ustedes sabrán, en las visitas que uno se ha tenido a los archivos de las historias clínicas de diferentes establecimientos, pues hemos podido ver que estas historias clínicas están bastante deterioradas por el tiempo, por la humedad, porque de pronto no tenemos las condiciones adecuadas, etcétera, pero eso no significa de que no se debe, digamos, mejorar digamos, la custodia y el expediente, ¿no? Si bien es cierto, pueden decir, bueno, no tengo presupuesto, etcétera. Mientras ustedes no hayan hecho requerimiento a la dirección, porque este es un tema que le compete a la Dirección General del Establecimiento, pues es como que ustedes asumen el riesgo. Entonces es importante que ustedes hagan ese requerimiento de encontrar las carpetas, digamos, en deterioro, etcétera, ¿ya? Entonces, como le decía, ¿no? El personal de archivo es responsable de dar mantenimiento de las carpetas deterioradas y de mantener su conservación.
¿no? Como puede ser en folders, broches, etiquetas, y o recuperar su estado en situaciones de deterioro y de separar los documentos deteriorados por agentes biológicos de la documentación en buen estado para evitar su contaminación. Con respecto al sistema de información de historias clínicas, se tiene que contar con un sistema informático que nosotros sabemos que los establecimientos de salud cuentan con eso, un control, monitoreo y archivo de historias clínicas con información periódicamente actualizada y acceso a recuperación por el número de identificación única del usuario. Nombre, apellido, código de identificación, de ubicación física de las historias clínicas que cuenten con los siguientes campos de ingreso. Todos estos requisitos se señalan en la norma también de historias clínicas, pues, ¿no? El número de identificación, la organización de archivos, ubicación de la historia clínica en el archivo, historia clínica manuscrita, informatizada o electrónica, áreas de circulación o de préstamo de historias clínicas, control de préstamo, datos de persona que autoriza para el préstamo, resumen de información y registros de medios magnéticos, entre otros. En lo que es custodia y conservación, los funcionarios de las IPRES, en el marco de sus competencias, desarrollan las gestiones necesarias para brindar el archivo de historias clínicas y del órgano administrativo de historias de archivo, de recursos humanos, infraestructura, equipos óptimos para realizar actividades de archivo que garanticen su correcto tratamiento, seguridad y conservación. El responsable de archivo de historias clínicas es responsable de la custodia, preservación y conservación de la historia clínica. Está prohibido guardar las historias clínicas en casilleros, escritorios, armarios o en cualquier otro tipo de archivo personal. Se debe contar con un plan de prevención y atención de siniestros de archivos y del manual de bioseguridad. Si bien es cierto, la norma no te señala específicamente cómo voy a tener un esquema de plan. Es tan como los demás documentos de gestión que son los planes, ¿no? En la cual uno presenta de ocurrir alguna situación en particular. Por decir, yo estoy en Huancavelica, ¿qué podría ocurrir, no? Hay lluvias, puede haber mucha humedad, etcétera, ¿no? De repente en otra región puede ocurrir otro tipo de siniestro. No necesariamente se comporta igual en todas las regiones, ¿ok? Básicamente es eso, es importante que su plan de prevención y atención de siniestros sea único, porque ustedes son una única, o sea, no hay otro hospital que se comporte como ustedes, independientemente de la categoría. Por eso que estos planes deben ser propios, deben ser ajustados a su realidad, a lo que sí podría ocurrir en su región. Después hay otros ítems también, pero a solicitud del usuario o petición de la autoridad judicial o ministerio público se entrega copia autenticada de la totalidad o parte de la historia clínica en un plazo de 5 días hábiles, ¿ya? Esto es importante y también es importante que cuando se solicite, si bien es cierto ustedes no ven eso porque ustedes reciben ya la solicitud, pero es importante que sepan de que las historias clínicas solamente pueden ser solicitadas por los pacientes o por su representante legal, ¿no? Pero asimismo, la autoridad judicial o ministerio público deben tener una previa autorización del paciente, ¿ok? Entonces, no puede venir ninguna otra institución a solicitarla de manera directa y decir, por favor, me da este número de historias clínicas o este número específico de historia clínica. Eso no puede pasar, eso está prohibido. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta solicitud tiene que ser con autorización del paciente o de su representante legal, ¿ok? Y tenemos 5 días hábiles para la entrega de la copia de historias clínicas. Ahora, en el numeral 5 se habla del espacio, el equipamiento y condiciones ambientales. Esto me parece bastante importante que lo tengan en consideración. Muchas veces los establecimientos de salud, si bien es cierto, son supervisados por la autoridad sanitaria o las que haga sus veces, hablan del metraje, digamos, en forma obligatoria. La realidad de nuestros hospitales en nuestro país es bastante, por llamarla así, bastante difícil, ¿no? Porque no contamos con áreas como se debería,
y nos adecuamos a lo que tenemos. Por eso es importante, en esto de aquí yo hago mucha mención, que el área recomendable, hago énfasis en eso, según el volumen de cada archivo activo y pasivo, puede ser de 40 metros cuadrados, 4 metros de fondo por 10 de ancho. Y así, 80 metros cuadrados, 8 de fondo por 10. Estos son, digamos, áreas recomendables. Muchas veces no se va a poder cumplir con eso, pero en tanto nosotros podamos garantizar su custodia, ¿no? Es importante eso. Por eso esto yo hago mucho hincapié en esto, porque esto es referencial, es lo que se recomienda. Pero, como les digo, la realidad de los hospitales es distinta, ¿no? Entonces, de pronto en los hospitales o en los establecimientos de salud que son nuevos, tendrán en consideración todos estos parámetros que sería el recomendable. El uso de estanterías especiales para carpetas de historias clínicas con dimensiones recomendables, también es de 28 centímetros de profundidad y 35 centímetros de alto entre bandeja y bandeja. La estantería no será superior a los 2.20 metros de alto, dividido en 6 alturas o niveles, distante a 15 centímetros del muro, y deberá estar fijada en los muros o cielos rasos en caso de estos estantes fijos. El área de la custodia del archivamiento, las historias clínicas, deben ser fumigados periódicamente. Contar con iluminación y señalización, ventilación adecuada, natural o artificial, el sistema contra incendios, extintores, detecciones de humo y extractores de aire. Si ustedes se dan cuenta, al yo hablar de esta conservación, les estaba hablando anteriormente del plan que uno tiene que elaborar ante siniestros que puedan ocurrir, ¿cierto? ¿Puede pasar un incendio? Sí puede pasar. ¿Tuvimos un plan? Sí. Entonces nosotros garantizamos, digamos, tratamos de minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, otra cosa más es las condiciones ambientales en 15 grados a 21 grados y una humedad relativa de entre 45 y 65%, empleando un sistema de aire acondicionado. Antes le hice mención sobre el tema de la ventilación, ¿no? Puede ser natural o artificial. No necesariamente se debe contar con un aire acondicionado porque a veces no se cuenta con este equipo, ¿no? Ya. Eso es todo lo que he considerado que es lo más relevante en el tema del proceso. Si bien es cierto, hay muchos otros puntos que no dejan de ser importantes, pero la idea de una capacitación es que el poder yo, como digamos, como la persona que da la capacitación, es que también recoja los comentarios de parte de ustedes, las situaciones que ustedes se enfrentan en su realidad como hospital, ¿no? Que es diferente para poder nosotros para poder yo en este caso poder brindar la asistencia técnica que se requiera. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Silvia Aldave Santos, de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud, DIPOS, de DGAIN, del Ministerio de Salud. Agradecemos también a todos los participantes, que son más de 100 participantes que tenemos desde todas las regiones. Agradecemos especialmente a el Hospital Las Mercedes de Paita, Centro de Salud de Acobamba, Hospital Departamental de Huancavelica, Centro de Salud Mental Comunitario Simón Bolívar, DIRIS Lima Centro, Red de Salud de Abancay, DIRESA Ayacucho, Centro de Salud Salcabamba, Centro de Salud Pedro Ruiz Gallo, Policlínico Parroquial Belén de Cusco, Hospital Cangallo, Red de Salud Lamas, Establecimiento de Salud de Pucallpa, Centro de Salud San Francisco, Huadi La Merced Chanchamayo, Hospital Regional de Medicina Tropical Julio César de Marín, La Merced Chanchamayo, entre otros hospitales y establecimientos de salud que se han conectado el día de hoy. Agradecemos también las preguntas que pueden enviar entonces al chat. Doctora, el tema es muy interesante. Han habido varias preguntas que vamos a proceder entonces a realizarlas. Bien, comenzamos con algunas preguntas de los usuarios. Así nos han preguntado.
¿El archivo especial de historias clínicas pueden ser escaneadas? Bueno, en este caso deberán tener historias clínicas electrónicas, ¿no? Para que puedan mantener su custodia, ¿sí? Muy bien. Nos dice una pregunta, ¿qué hacer con las historias clínicas que fueron generadas o creadas antes de que se aprobara la RN 139? Se refiere a la numeración de las historias clínicas. Esa numeración no va a cambiar porque, como sabemos, las normas no son retroactivas, pero sí a partir de su emisión se dará cumplimiento en el tema de la correcta numeración a través del Documento Nacional de Identidad, ¿no? El DNI. Muchísimas gracias. Saludamos también al Hospital Víctor Larco Herrera, que está conectado, nos pregunta. El Hospital Víctor Larco Herrera es un hospital con alta tasa de retorno de los mismos pacientes porque muchos de ellos son crónicos. Y como sabemos, la enfermedad mental ya no se cura, sobre todo la esquizofrenia, solo se rehabilita. Sin embargo, en promedio hay un ingreso de pacientes nuevos, más o menos aproximadamente 6.000 nuevas historias anuales. Pregunta, ¿a la Fiscalía y al juez están respaldados por la Ley General de Salud? ¿Ellos pueden pedir sin autorización del paciente? No, la respuesta es no, porque tiene que tener la autorización del paciente o en su defecto, su representante legal. No pueden hacer uso de la solicitud de historias clínicas. No, antes sí se daba esto, inclusive en las supervisiones que hacía la Superintendencia Nacional de Salud, pero hoy por hoy en la protección del usuario no está permitido eso. Muchísimas gracias, doctora. Bien, nos siguen preguntando. Buenas tardes. Cuando solicita el Poder Judicial información de un paciente, ¿se puede dar respuesta o tienen que pedir autorización del paciente? La respuesta es la siguiente, es autorización del paciente o su representante legal. Muchísimas gracias, doctora. Bien, nos preguntan, no pude escuchar al inicio, ¿podría recalcar cuántos años serán custodiadas la historia clínica? Ya que en ocasiones el Ministerio Público requiere que se fundamenta un diagnóstico dado hace 10 años, o cada servicio debe tener un registro de los pacientes atendidos, y si fuera así, ¿por cuántos años se deberían guardar estos registros en los servicios? Como le dije en un primer momento, el archivo de historias clínicas comunes son en dos situaciones. Activo, que son 5 años, ¿no?, de que el paciente ha acudido al establecimiento de salud para otorgarle una prestación de salud, y el archivo pasivo es de los pacientes fallecidos o de los pacientes que no hayan acudido en 15 años. Muchísimas gracias, doctora. Después de estos 15 años, sí, pasa al Archivo General de Historias Clínicas. Perfecto. Buenas tardes, me llamo Jonathan de Paita. Si la IPRES llega a cerrar, ¿dónde pasarían las historias clínicas? Debería pasar al Archivo General de Historias Clínicas. Doctor, y después se solicitaría entonces al Archivo General. Así es. Sí, muy bien. Correcto. Excelente. Nos preguntan, ¿cada qué tiempo se debe hacer la depuración de historias clínicas y en qué caso deben de guardarse? La depuración, eso lo va a determinar el Archivo General de Historias Clínicas, que por lo general son 30 años, ¿no? Y básicamente eso. Excelente. Muy bien, buenas tardes. Agradeciendo la exposición. En el caso de extravío o pérdida de una historia clínica, ¿cuáles son las primeras medidas a realizar? Las primeras medidas a realizar es que tienen que informar a la Dirección General o la máxima autoridad del establecimiento de salud sobre lo ocurrido, ¿no? Para poder comunicar sobre la pérdida, extravío de la historia clínica, ¿no? Es por eso que es importante el proceso del archivo de las historias clínicas. Estas situaciones no deben de ocurrir porque la responsabilidad es del representante legal, que es el director y también el responsable del archivo de historias clínicas. Sí, nos han preguntado, sí, ¿quién es el responsable o el encargado de historias clínicas en cada establecimiento de salud? Es la persona que el director o la máxima autoridad haya delegado para tener este proceso. Excelente. Muy bien. Nos preguntan, ¿cómo puedo medir la producción en sacar historias clínicas al personal de archivos? ¿Cómo? ¿Cómo se puede medir la producción
en sacar historias clínicas al personal que se encarga de archivo? En la segunda diapositiva de esta presentación, que entiendo que ustedes van a poder tener, he considerado una herramienta, ¿ya? No sé si la puede poner para que lo puedan visualizar. Un momento, por favor. Ya, la tercera. Aquí. En esta diapositiva que ustedes ven, lo que es donde he considerado proceso de supervisión, 2 puntos, herramienta, recuerden mucho, todas las supervisiones o el monitoreo, como hace esa pregunta, tiene que tener un respaldo de una herramienta. ¿Cómo yo evalúo? Y esa herramienta tiene que estar evaluada. Ustedes pueden considerar, esto es algo que yo he recogido, pero que ustedes pueden, digamos, intensificarlo más, porque hay muchos más verificadores que ustedes pueden evaluar al personal o al responsable o a toda el área de archivo de historias clínicas, ¿ya? Y siempre tienen que tener un sustento legal. Toda supervisión tiene que ser con una herramienta que tenga un marco legal que ampare esto. Y como ustedes ven en el segundo, en la segunda columna, habla de evaluación. Yo le he puesto evaluación, digamos, muy abierto, porque eso es de acuerdo a ustedes lo que consideren. Pueden poner el verificador, si cumple, no cumple, o en su defecto, no aplica, porque puede haber establecimientos de salud que no tienen archivo de historias clínicas especiales. Entonces, cada uno de esos, ustedes determinarán un ponderado y tendrán un resultado. Entonces, esa es la manera, digamos, en la cual uno tiene que hacer una supervisión y tiene que tener un resultado de esa supervisión, y no solamente que el resultado, sino que ustedes también consideren cuál va a ser la mejora continua, cuál va a ser el plan a seguir, si estoy fallando en esto o si este proceso no está debidamente implementado. Con esta supervisión y con esta herramienta me va a permitir, pues, buscar, ¿no?, el mecanismo para que este proceso sea óptimo. Muchísimas gracias, doctora. Y nos preguntan, ¿cómo hacen el control de la salida y retorno de las historias clínicas? Es una pregunta muy, muy importante. El control es el control de la salida y del retorno de la historia clínica, que no debe ser más de 72 horas, salvo en situaciones de estudios, de investigaciones, y obviamente tengo un documento que respalde por qué es la demora del retorno, ¿no? Una cosa es la salida y el retorno. En esto es muy, muy particular y muy, muy importante, porque a lo largo de las visitas a los establecimientos de salud, cada uno genera este proceso. Inclusive los establecimientos del primer nivel, un 1-2, un 1-1, lo tienen inclusive hasta en un cuaderno, en la cual colocan el número de historia clínica, el nombre del paciente, el área que ha solicitado, la fecha, quién lo solicita, y seguidamente ponen la fecha de retorno, ¿no? Entonces, son mecanismos que ustedes deben emplear de acuerdo a su situación o la que ustedes crean conveniente. Hay otros sistemas en otras IPRES que utilizan, digamos, un aplicativo en el cual inclusive les alerta a las 72 horas de que no ha retornado esa historia clínica. No hay en la norma no se especifica cómo lo tienen que hacer. Lo que sí tienen que hacer es garantizar el control. Cuándo sale, cuándo retorna, y también, obviamente, la persona que se hace responsable de la salida de la historia clínica. Excelente, doctora, muy, muy importante. Nos siguen preguntando también, buenas tardes, ¿cómo puedo hacer el trámite para eliminación de las historias en el área de pasivo? ¿En el área de? Pasivo. No, nosotros no podemos hacer la eliminación lo hace el Archivo General de Historias Clínicas, o sea, el Archivo General. Nosotros no podemos hacer la eliminación. Por eso decía, el archivo pasivo, después de los 15 años, se es trasladado a este Archivo General. Muy bien, doctora. Nos preguntan si las historias clínicas custodiadas pueden ser escaneadas. Ya lo he respondido, salvo tengamos una historia clínica electrónica.
pero si ha sido una historia clínica manuscrita, la custodia no solamente va en el tema de escaneado, puede ser por un tema de seguridad, en caso que se extravíe, que eso no debe pasar, pero igual la historia clínica manuscrita podemos escanearla, sí, pero tenemos que igual tener una custodia especial para estas historias clínicas. Bien, muchas gracias, doctora. Nos preguntan, en el caso de la historia clínica familiar, ¿cómo se debe archivar la historia clínica? Agradeceré me indique cómo es el procedimiento. Ya, eso ocurre en el primer nivel de atención, ya son las carpetas familiares. Ahí los establecimientos del primer nivel de atención tienen que ser por familia o por sectores, porque el hablar de la atención primaria de salud se tiene que hablar de sectores. Seguramente deben tener ya sectorizado y, digamos, por cada sector A tenemos la carpeta familiar tal, ¿no? Importantísimo, doctora. Bien, otra pregunta, ¿se puede seguir archivando las historias clínicas como estaba dispuesta en la anterior norma versión 022, que se archiva con número de dígito terminal? Muy buena pregunta, no. A partir de esta norma técnica, la 139, se determina que el número de la historia clínica es el número del documento nacional de identidad, el DNI, y en el caso de los extranjeros será el carnet de extranjería, o en el caso, como les dije hace un momento, el tema de los venezolanos, el tema del PTP. O sea, eso está señalado ya en esta norma. Esta norma, en comparación a la anterior, que era la antigua norma de historia clínica, ha cambiado en varios aspectos, ¿no? Es bastante importante y tener en cuenta realmente la responsabilidad que se tiene de lo que es la historia clínica, siendo un documento médico legal. Independientemente del archivo, también es importante tener en cuenta el registro, ¿no? Cuando hay ausencias de registro de la prestación, realmente en los temas de auditoría no hay manera de cómo tener una prueba fehaciente de que se brindó la prestación de salud. Importantísimo, doctora, muchas gracias. Bien, continuamos entonces con las preguntas. Nos preguntan, ¿cómo se archivan las historias clínicas con DNI en las carpetas familiares? Ya, las carpetas familiares, ya esto es el tema del primer nivel de atención. Como le decía, son carpetas familiares y obviamente no van a tener, digamos, el correlativo no es diferente, ¿no? Pero sí la custodia o el archivamiento es por carpeta familiar de tal sector, ¿no? Importantísimo. Bien, en el caso del recién nacido para análisis y pruebas, ¿se le designa un número de historia clínica? Claro, pero en este caso, como es un recién nacido y todavía va a estar en trámite su DNI, pues se considera el DNI de la mamá. Importantísimo. Muy buenas tardes de todo lo que nos ha explicado. ¿En qué norma técnica la encuentro para el respaldo a la hora que solicite información de un paciente? Ya, en la norma técnica 139-MINSA/2018/de Importantísimo, doctora, muchas gracias. En la presentación de esta capacitación, en la primera diapositiva, ustedes van a poder ver que todo lo que yo le he hablado en esta tarde, todo lo que yo le he hablado en esta tarde está recogido de la resolución ministerial 214-2018. Entiendo que esta presentación será enviada a los participantes, ¿no? Sí. Para que puedan tener, digamos, de dónde se ha recogido toda esta información y esta capacitación que se está realizando. Sí, esta telecapacitación, recordad, será colgada en el canal de Telesalud MINSA. Agradecemos entonces compartirla luego que sea colgada para que beneficie a más establecimientos de salud. Bien, continuando con las preguntas, nos dicen, por favor, una aclaración. Cuando usted dice Archivo General de Historias Clínicas, ¿se precisa si se refiere al Archivo General de la Nación o es otra entidad aparte
que está a cargo de la historia clínica y dónde está ubicado el Archivo General. No, el Archivo General es el Archivo General de la Nación, que está, bueno, tiene varios locales, uno de ellos lo tienen acá en Lima, en Pueblo Libre, tengo entendido, de eso estamos hablando. Bien, nos siguen preguntando también cómo es actualmente la organización y ordenamiento de las historias clínicas, por número de DNI, por carpeta familiar. Para manejo más fácil, ¿es por apellido, orden alfabético? No, es por número de DNI, ¿ya? Bien. Eso está especificado en la norma de ahora. Y el correcto archivamiento es, como les decía, ¿no? La responsabilidad de las historias clínicas o la custodia de las historias clínicas en el área de hospitalización y consulta es del personal de enfermería. Hay en la misma norma te señala cómo tiene que ingresar al archivo de historias clínicas, ¿no? El adecuado ordenamiento. No, ¿qué pasa? La realidad es que cuando se recepciona en el archivo, se recepciona tal cual, ¿no? Y cuando se viene a hacer una supervisión, el archivamiento no es el adecuado. Por eso es importante que ustedes conozcan esta norma técnica. Les invito a que ustedes la vean, la conozcan, sobre todo el personal que hace esta labor de historias clínicas. En esta telecapacitación no se puede detallar número a número cada ítem que precisa esta norma, ¿no? La idea son las cosas más relevantes, pero sí los invito a que ustedes conozcan esto. Cuanto más conozcan, el proceso va a ser mejor llevado. Importantísimo, doctora. Bien, así, respecto a la pregunta anterior que hemos mencionado, nos dicen que tenemos un anaquel exclusivo para gestantes y recién nacidos. ¿También podría ser correcto? Sí, también. Como le decía, el tema del equipamiento, el tema de cómo lo hace, se dice en la norma o digamos lo recomendado, pero hay situaciones en que ya tenemos el proceso. Mientras nosotros tengamos una buena custodia, un buen almacenamiento de historias clínicas, no va a haber ningún inconveniente. Perfecto. Bien, nos preguntan, ¿cuál es el procedimiento para el envío al Archivo Central de Historias Clínicas? Ya. Para el envío se solicita a través de una solicitud en la cual se hace ver el número de historias clínicas que está ingresando y teniendo en cuenta los 15 años de custodia que se han tenido en el establecimiento de salud. Excelente, doctora. Nos preguntan, historias clínicas con proceso legal, ¿cómo se efectúa su custodia? Ya, digamos, está dentro del área de archivo de historias clínicas, pero las tiene en un área, digamos, asignada, ¿no? Este va a ser el archivo de historias clínicas especiales. Y este es el archivo, digamos, el archivo común de mis historias clínicas, los activos y los pasivos. Se habla básicamente de eso. Muy importante, doctora. Nos dicen, hola, desde el Hospital Belén de Lambayeque, ¿cuáles son los plazos máximos para entregar historias clínicas que son solicitadas? En el caso del CIS, solicita para auditorías y muchas de ellas demoran en ser devueltas y muchas de ellas no se registra su préstamo. Bueno, como les digo, toda salida de historias clínicas tiene que estar debidamente registrada, independientemente de la institución que lo haya solicitado. Pero en el caso particular de las IAFAS, como es la de Seguro Integral de Salud, que tienen competencia para solicitar historias clínicas, es una muy buena pregunta. Ellos, como financiadores, sí están permitidos en el tema del acceso de la historia clínica para evaluar la prestación de salud otorgada a su asegurado, ¿no? Lo que hace el control posterior o lo que le llaman el PCPP. Pero todo tiene que estar debidamente registrado. Y cuando se solicita la copia de la historia clínica, son 5 días hábiles. Hay excepciones, sí, en situaciones de emergencia, de situación grave del paciente, son en 3 días hábiles. Muy importante, doctora. Bien, desde Huaraz, ¿cómo hacemos el cambio de número de historias clínicas que se tiene al de DNI? No,
la norma no es retroactiva, la norma es desde el momento de su emisión, ¿no? Entonces, ok, de pronto esta norma ha salido en el 2018 y de pronto recién estoy recibiendo la asistencia técnica. Ustedes que son, digamos, usuarios internos, tienen responsabilidad porque todas estas normas son publicadas en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Pero de pronto puede ser de que en este momento ustedes tengan conocimiento de esto. No pueden retroceder todas las historias clínicas que han venido trabajando, ¿no? Pero sí tener un documento que respalde que a partir de la fecha ustedes van a trabajar con la numeración del documento nacional de identidad del usuario. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿en las regiones son los archivos regionales similares al archivo central? No, en las regiones son los archivos regionales. Excelente. Muy bien. Entonces, nos han hecho una pregunta también. Nos dicen, en Tacna estamos utilizando el sistema de historia clínica electrónica IJALI. Mi consulta es cómo registramos al paciente transeúnte, ya que probablemente no vuelva a venir otra vez. ¿Se estaría aperturando una historia física en vano? No hay quiero que entiendan una cosa. Independientemente de, digamos, la permanencia del usuario externo, que son los pacientes, basta con que se le dé una prestación de salud, tiene derecho a tener un número de historia clínica, así sean transeúntes. No hay ninguna prestación de salud que no deba estar registrada en una historia clínica. Ninguna. Todas tienen que ser debidamente registradas y en su defecto, si este paciente no volviera en 15 años, bueno, va a estar en el archivo pasivo. Pero no hay ninguna prestación, eso quiero que quede bastante claro, por favor, de que ninguna prestación de salud no tenga que estar en una historia clínica. Puede ser historia clínica ambulatoria, como le llaman, una historia clínica de atención de emergencia, pero tiene que estar registrada. Excelente, doctora, muy importante. Recordarles, anunciarles también a todos los participantes de que el día de mañana, 18 de julio, a las 3 de la tarde, será la capacitación para IJALI, Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas, SIHCE, IJALI, para la IPRES del primer nivel de atención 2019-2021, a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información. Vamos a pasarles también entonces el flyer donde aparece la invitación y también a través de los WhatsApp de las regiones, y el ID de ingreso a la plataforma Zoom es el 597-929-671. Ya, vamos a estar entonces compartiendo con ustedes este link. Nos siguen preguntando entonces, doctora. Bien. Dice así, en el hospital de Huaraz los números de historia clínica tienen como máximo 6 dígitos. ¿Cómo podemos hacer? Ya lo que pasa es que tienen un aplicativo para eso. Entonces el sistema, el área de informática deberá ajustar eso a la numeración del DNI. Excelente. Muy bien. Nos preguntan, en los sistemas de historias clínicas no permite crear historias clínicas con el mismo número. Por ende, no se puede asignar al recién nacido el número de DNI de la mamá. Ya, pero en el caso de los recién nacidos, eso, digamos, está dentro de la historia clínica de la madre, que eso pasa por un tiempo corto hasta que el recién nacido tenga su documento nacional de identidad, que eso está a cargo de RENIEC, ¿no? Que eso no demora mucho tiempo. Muy bien. Nos preguntan, ¿cómo se hace el cálculo para saber los 15 años que deben estar en custodia en la entidad de salud? Por eso, porque tienen que tener un registro de las historias clínicas que tienen. O sea, no es solamente recepcionar, sino también ingresar esa información. ¿Qué historia clínica estoy recibiendo? ¿Cuándo ha sido su última prestación de salud o su última atención? La registro. Entonces, ahí es donde yo llevo el control
de el tiempo que está la historia clínica en mi área de archivo de historias clínicas. Muchísimas gracias. En pantalla se está compartiendo la invitación para mañana. Muy bien, nos preguntan así, ¿quién debe asumir el comité de eliminación de las historias clínicas? En referencia a esta pregunta, si tenemos personal por locación de servicios, ¿cómo hacemos para que tengan responsabilidad ya que no tienen vínculo laboral? ¿Será el director? Nosotros no podemos hacer la eliminación de las historias clínicas, esa es otra competencia, como Sí. el Archivo General de Salud, el Archivo General de Historias Clínicas, perdón. Muy importante, doctora, muy importante. Muy bien. Quisiera saber quiénes son las autoridades que se encargan de eliminar las historias clínicas y el archivo general o los comités conformados en las mismas IPRES, en el caso del Comité de Historia Clínica y el Comité Evaluador de Documentos. Ya. Eso le corresponde al Archivo General de Historias Clínicas, bueno, en el caso de Lima, no, en Lima y en las regiones, en los archivos regionales. Gracias, doctora. Bien, nos están preguntando, ¿cuál es el procedimiento cuando un paciente se lleva la historia clínica intencionalmente? Se hace la denuncia respectiva ante la entidad policial más cercana. Lo tiene que hacer el representante legal o el que esté encargado y tiene que comunicar a las autoridades sobre, digamos, el robo puede ser lo sustraído por parte del usuario, ¿no? O sus familiares puede ser también, ¿no? Pero tiene que comunicarse a la autoridad competente. Tiene que hacerse la denuncia respectiva. También, con respecto a esta pregunta, nos dicen cómo proceder cuando el profesional de la salud se guarda la historia clínica. El profesional. Bueno, esas son cosas que no deben pasar y si ocurren, tienen que ser comunicadas a la autoridad máxima del establecimiento de salud, el mismo que determinará hacerle un proceso administrativo al personal de salud. Muy importante, doctora. Nos preguntan, la FUA amarilla, ¿cuánto tiempo de validez tiene para el archivamiento en la historia clínica? Centro de Salud Paucara. Saludos al Centro de Salud Paucara. Ya. El formato único de atención del Seguro Integral de Salud no forma parte de la historia clínica de los usuarios. Eso es un tema que lo tienen porque la IAFA lo solicita, pero eso no significa que esté dentro de la historia clínica. Muy importante. Bien, entonces, este usuario nos pregunta, entonces, el número de la historia con DNI será para los pacientes nuevos y los antiguos se van modificando de acuerdo a cómo van llegando. Así es, así es. Tiene que tener igual su historia clínica anterior, porque va a ser muy difícil. Esto no es retroactivo, les vuelvo a repetir. Ya tiene una historia, pero sí puede tener una referencia de su historia clínica con el documento de identidad. Muy bien. Nos saludan desde el Centro de Salud Samegia. Buenas tardes. La Fiscalía pide constantemente copia de historia clínica. No le escuché esa parte, por favor. Otra pregunta, si un padre solicita la copia de la historia clínica, a veces no están con la tutela de menor, ¿a quién se le entrega la historia? Ya. El ministerio no tiene que tener la autorización del paciente o el usuario, su representante legal. En excepciones como son las IAFAS, como es el CIS, ellos sí pueden tener acceso a la historia clínica por un tema de evaluar la prestación de salud. Ahora, en el caso de la solicitud de los padres de algún menor, es su representante legal o el que tiene la custodia es quien puede adquirir o puede tener la facilidad de la copia de la historia clínica. Muchísimas gracias, doctora. Bien, entonces, nos siguen preguntando, ¿cómo debe procederse cuando un paciente se va transferido a un hospital de provincia y el médico a cargo del traslado asistido se lleva la historia clínica junto al paciente? No, si es un traslado, solo va con la hoja de referencia, no va con la copia de la historia clínica o en su defecto la copia de historia clínica original. Eso le corresponde al establecimiento de salud de origen. En los traslados va con la hoja de referencia.
Muy importante, doctora. Nos preguntan, según la complejidad de cada establecimiento de salud, ¿cómo se puede renovar su archivamiento de historia clínica según lo dispuesto en la RM 214-2018? Renovar no es la palabra adecuada, lo que es que tenemos que adecuarnos a partir de esta normativa que fue promulgada. Como les vuelvo a repetir, esto no es retroactivo, ¿no? Entonces, si nosotros hemos trabajado bajo otro marco legal, este es otro marco legal al que nosotros tenemos que implementar, con este caso, por decir las historias clínicas de los pacientes nuevos. No, esto no puede ser retroactivo. Ujú. Muchas gracias, doctora. Bien, nos dice pregunta, consigna el número de DNI de la madre, ¿no habrá inconvenientes? Teniendo en cuenta que la madre también consignará su DNI en el logro de su historia clínica, sabiendo que en nuestra región, Ayacucho, aún existe empadronadores de registro civil que hacen el registro manual y no todos los establecimientos de salud cuentan con hora. ¿Habría la posibilidad de que en el caso del recién nacido se consigne el código de seguro temporal o el código de sectorización? Sí, sí se puede considerar eso, porque las realidades son diversas en nuestro país, en cada región se comporta diferente, entonces no hay que ser tan, digamos, cuadriculados, por decirlo así, ¿no? La idea es de que se garantice que tenga una historia clínica y en su defecto su correcto archivamiento. ¿Mm? Muy bien. Los formatos de etapa de vida familiar, etcétera, de la norma técnica 139 pueden adecuarse de acuerdo a la realidad de cada DIRIS, diresa y privada. El tema es bastante importante, o sea, mientras que nosotros cumplamos con lo que está establecido y consideremos otros aspectos, no hay ningún inconveniente. Como les vuelvo a repetir, las regiones se comportan diferente. Acá mismo en Lima, los hospitales nacionales no se comportan igual, aún así teniendo la misma categoría. Entonces es importante sí respetar las normas que lo establecen, pero si se considera alguna otra información, puede tenerla puede ser debidamente registrada. Sí, doctora, muchas gracias. Bien, ¿hay un costo en la entrega de una copia de la historia clínica o está en algún TUPA? El costo es de las copias de las historias clínicas que tienen que ser asumidos por el solicitante, el paciente, el usuario externo o su representante legal. Muchas gracias, doctora. Bien, nos preguntan con respecto a lo vertido sobre la FUA amarilla, si esta no es parte de la historia clínica, ¿cómo se debe archivar y por cuánto tiempo? Esa pregunta considero que la tiene que tener la IAFA, porque no entiendo por qué es que la custodian, porque cuando ustedes hacen la digitación de las FUAs o de la prestación de salud, ustedes lo llenan y eso es aprobado por el Seguro Integral de Salud. Cuando vienen a hacer el PSPP o el control posterior, lo que van a determinar es, ellos van a tener un número de FUAs en las cuales van a solicitar la historia clínica y van a evaluar de acuerdo a lo que ellos ya tienen como base de datos, por decir un diagnóstico que se le ha brindado al paciente, ellos van a evaluar si el diagnóstico con el tratamiento ha sido digamos, el que guarda relación. Excelente, doctora, muchas gracias. Continuamos con respecto a la tutela del menor para entregar las historias clínicas. ¿Qué documentos debemos solicitar al padre? Se tiene que solicitar su DNI del papá y el DNI del menor. Muchísimas gracias. Para su implementación, y si no hay plata, ¿será muy difícil o se verá una demora considerable hasta que se tenga presupuesto? Por ejemplo, a la norma habla de poner un sistema de videovigilancia en los archivos de historias. No, lo que le he señalado es lo que de preferencia se deberá tener. No está siendo un tema, digamos, obligatorio, inclusive en cuanto también al tamaño del área del archivamiento de las historias clínicas. Este es, digamos, lo que se requiere, pero igual, el responsable del área de archivos de historias clínicas, si cree conveniente de que su archivo no tiene una buena custodia, no tiene un buen almacenamiento, peligra
el archivo de las historias clínicas, tendrá que comunicarse al director general o a la máxima autoridad del establecimiento, y a su vez, sobre todo en los establecimientos del primer nivel, que no son unidades ejecutoras, trasladarán esta solicitud a la unidad ejecutora que está bajo su jurisdicción. Muchísimas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿cómo es el manejo del archivo especial y cuánto tiempo se conservan las historias clínicas en dicho archivo? Ya, estas historias clínicas especiales son las historias clínicas médico-legales, las judicializadas, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la custodia de estas historias clínicas especiales van también al archivo pasivo, que son de 15 años. Excelente, doctora. Nos preguntan, ¿la copia de la epicrisis es gratis? Ninguna copia es gratis. O sea, la solicitud de la copia de la historia clínica, el trámite es gratis, no tiene costo. Lo que tiene costo son las copias de las historias clínicas, así sea de algún formato, porque pues el establecimiento no asume ese costo. Muy bien, doctora, perfecto. ¿Se debe cobrar las copias de historias clínicas a otra institución pública, como por ejemplo la Fiscalía? En este caso no está especificado ese proceso realmente, por lo tanto no se deberá enviar salvo la autorización del paciente. Excelente, doctora. Bien, en el caso de la norma técnica salud 022, refería que para consulta externa la historia clínica debía ser devuelta el mismo día. ¿Este tiempo ha sido ampliado a 72 horas actualmente? Son 72 horas, máximo. Excelente, doctora. Bien, esperamos más preguntas a través del chat. Agradecemos a todos los participantes de todas las regiones. Ha tenido una gran acogida esta telecapacitación, doctora. Quisiéramos pedirles algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante. Ya. Mi recomendación final realmente es de que ustedes que están en el área de archivo de historias clínicas conozcan esta norma técnica. Yo insisto mucho en eso porque es el área donde ustedes trabajan, es el área que ustedes tienen que conocer a la perfección, ¿no? En tanto ustedes se empoderen más de la información y de lo que está regulado por la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, ustedes van a hacer mejor el proceso, ¿no? Y si de encontrar alguna dificultad, ustedes no pueden quedarse con ese riesgo, ustedes tienen que trasladar el riesgo a la autoridad que le corresponde. También les voy a brindar mi correo electrónico de alguna manera quisieran hacer alguna consulta. Nosotros en la dirección estamos llanos a resolver cualquier duda que tuvieran. El correo es... Sí, lo vamos a escribir entonces ahorita en el chat. Para que ustedes lo tengan y cualquier consulta estaremos gustosos a ser atendidos. Vamos a poner enviar a todos y vamos entonces a enviar entonces su correo, doctora. saldave. saldave @minsa.gov.pe donde podrán entonces consultar sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias, doctora Silvia Aldave Santos, de DIPOS, de GAIN, del Ministerio de Salud, en Buena Norte con nosotros. Invitarlas a próximas telecapacitaciones. Gracias. Un gran aplauso para usted. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos los participantes, invitarlos nuevamente para el día de mañana, jueves 18 de julio, a las 3 de la tarde, el tema Plan Nacional de Implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas y JALI para la IPRES del primer nivel de atención 2019-2021, a cargo del ingeniero Gelar Miguel Herboso Ventosilla, director de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Recuerden también esta telecapacitación del día de hoy será subida al canal de Telesalud Minsa, donde puedan compartirla con demás establecimientos de salud y volver a visualizarla. Muchísimas gracias. Hasta pronto.